para hablar de políticas educativas en tiempos de motosierra. Hoy con alguien que ya estuvo en asuntos docentes en distintas oportunidades. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciada, posee un doctorado en educación de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en ciencias sociales, convención en educación de Flaxo, investigadora y coordinadora, teniendo una excelente actividad en la Argentina en el ámbito educativo. Hablamos de Miriam Felfeber. Hola Miriam, Mariana Márquez te saluda. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Miriam, primero agradecerte por tu calidez en estos días que estuvimos hablando previo a esta entrevista, agradecerte que siempre estés dispuesta, sumando, colaborando con asuntos docentes. No, gracias a ustedes y solo aclaro, les agradezco, pero no soy doctora, el título es magíster, pero gracias por la presentación. Bueno, disculpa entonces. ¿Cómo describirías el estado actual del sistema educativo argentino bajo el gobierno de Javier Milei? Bueno, lo primero que hay que señalar es, podríamos decir, el lugar secundario, desvalorización total que se le da a la educación, a las universidades y a la ciencia y la tecnología, ¿no? La motosierra pasó por por el sistema educativo, por las universidades, por el sistema científico-tecnológico y sigue pasando, ¿no? Cosa que es muy preocupante. Lo primero que hay que señalar, que me parece que es un poco un acto fundacional de este gobierno, es haber degradado el Ministerio de Educación a rango de secretaría, hecho que prácticamente en muy pocos periodos no sucedió en la historia de nuestro sistema educativo, salvo en contadas excepciones. Y están, digamos, si uno analiza un poco qué está pasando con la política educativa actual, lo que puedo observar es que, digamos, lo mismo que está sucediendo en el conjunto del país, ¿no? Porque la educación en realidad, en definitiva, se vincula con un proyecto de país, con un modelo de desarrollo, ¿no? ¿Qué sistema educativo queremos? ¿Qué universidades queremos? ¿Qué sistema científico-tecnológico necesita un país y un modelo de desarrollo? Y lamentablemente estamos asistiendo más a un modelo de negocios que a un proyecto de país. ¿Y esto cómo se visualiza? Primero, bueno, bajó la inversión en educación por parte del gobierno nacional, esto es claro, se observa no solamente en términos de infraestructura, no construir edificios, universidades, algo que es central y que hace cualquier gobierno del mundo, bajar los salarios docentes, tanto en el ámbito de la educación obligatoria como en el ámbito universitario, ¿no? El ajuste recayó, además de los jubilados, fuertemente en el sector docente. En el año 2024, el año pasado, se considera, bueno, de acuerdo a aproximaciones, que la inversión estatal disminuyó un 43,8%, ¿no? La inversión en ciencia y tecnología en el año 2024 fue la peor desde el retorno a la democracia. Y por otro lado, si miramos el presupuesto que al Congreso envió el Poder Ejecutivo, que finalmente no se aprobó porque el propio gobierno no quiso que se trate, pero en ese presupuesto, por ejemplo, había modificaciones como levantar la obligatoriedad de un mínimo de un 6% de inversión educativa entre nación y provincias, ¿no? Entre otros recortes. También podemos observar otras cuestiones, pero bueno, no sé si quieren preguntarme o que yo siga desarrollando alguno de estos puntos. Sí, las movilizaciones recientes en defensa de la universidad pública han sido multitudinarias. ¿Qué lectura hace de esta respuesta social? Como vos señalabas, sobre todo la primera movilización, no solo que fue multitudinaria, sino que atravesó a diferentes sectores sociales, votantes de diferentes partidos políticos, familias, etcétera, entendiendo, ¿no?, que la universidad pública es un bien del país, ¿no? Tiene una larga historia y tradición en nuestro país, y realmente desmantelar aquello que, como otros sectores, como la educación misma, tiene problemas de funcionamiento, pero cuando algo tiene problemas se trata de, bueno, obviamente, fortalecer aquello que sí funciona bien, y cosas que sí funcionan bien. Quiero dar un ejemplo muy reciente, estaba escuchando que la universidad aportó
en los efectos especiales, por ejemplo, que se utilizaron para la serie Eternauta, ¿no? Sí. Y ahí podríamos hablar de un montón de desarrollos que las universidades hacen, que aportan en diferentes áreas de funcionamiento de la sociedad y que son necesarias, sin las cuales no se puede funcionar. Y cualquiera de los países a los que el gobierno quiere parecer se invierten, ¿no? Entonces realmente la universidad generó una movilización muy importante y generó un consenso adentro del Congreso de la necesidad de mantener un mínimo de inversión educativa, pero bueno, lamentablemente el presidente vetó la ley y después los legisladores, desoyendo la voz popular, el mandato popular, sostuvieron el veto presidencial. Algunos legisladores, no, obviamente no todos, sí, pero bueno, no pudo revertirse esa situación. Así que la situación de las universidades hoy realmente es muy preocupante. Sí. ¿Qué impacto, Miriam, tiene la falta de transferencia de fondos a las provincias en relación a la infraestructura escolar, comedores, salarios docentes, ¿no? Y bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que vivimos en un país federal, que la educación está en manos de las provincias, pero que la educación es un derecho y, por lo tanto, hay una responsabilidad de las provincias y de la nación de cómo se garantizan los derechos que se establecen en la Constitución. Entre ellos el derecho a la educación, ¿no? Que está garantizado en la Constitución, que está garantizado en las leyes, como la Ley Nacional de Educación, que está vigente del año 2006. Y entonces acá se trata de ver, es un sistema realmente, es difícil hablar de el sistema educativo porque en realidad, bueno, podríamos decir que hay tantos sistemas como provincias tenemos, realmente la fragmentación es una característica de nuestro sistema y justamente la función del gobierno nacional es cómo lograr articular un sistema de unidad sobre bases federales, cómo trabajar sobre las profundas desigualdades que existen entre las jurisdicciones. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente es un fondo que realmente en algunas jurisdicciones ayudaba a paliar esas grandes diferencias salariales entre las jurisdicciones. El Fondo de Incentivo Docente que el Gobierno Nacional cortó. Sí, el FONI. Sí. Sí, es algo que siempre hablamos acá. ¿Y qué rol le queda, escuchándote, Miriam, a los ministerios provinciales de educación en este contexto? No, los ministerios provinciales de educación tienen el rol de sostener la educación y lo están haciendo. El tema es que, bueno, hay que pensar, obviamente el pago de los salarios docentes insume, no solo en Argentina, en el mundo, sino la mayor parte del presupuesto en educación. Sostener, dependiendo de la jurisdicción, con los recursos que cuentan, sostener a sus escuelas. Esta motosierra que afecta a la educación y al país también afecta a las provincias, ¿no? Porque también hay problemas con las transferencias, con el no cumplimiento de lo establecido en la coparticipación federal, el recorte de la inversión, y bueno, ahí la única política, podríamos decir entre comillas, nacional que se ha acordado es el plan de alfabetización, un plan además, que ha generado bastantes controversias y que cada jurisdicción está implementando. Sí salió por una resolución de acuerdo de todos los ministros en el Consejo Federal, pero ahí hay que discutir también cuál es el diagnóstico de cuál se parte. Obviamente que hay problemas en el sistema y hay problemas o dificultades en muchos estudiantes para poder expresarse en forma oral, en forma escrita, para resolver cuestiones matemáticas y otras áreas sobre las cuales hay que trabajar. Pero ahora no tuve tiempo de analizar todavía el tema de los resultados que salieron a la luz en estos días sobre las pruebas Aprender 2024, pero leía que había cierta información que, se procesó de manera diferente al año anterior. Entonces también la comparabilidad se dificulta cuando hay cambios en la forma de procesar la información, ¿no? Y por otro lado también quiero señalar que hay una fuerte desvalorización al sector docente. Este programa se llama Asuntos Docentes, y creo que ustedes trabajan sobre cómo valorizar una profesión que tiene mucho de artesanal, que requiere de una formación inicial y una formación continua, que requiere de recursos, que hoy también requiere de instancias de apoyo, de equipos de orientación, de un trabajo colectivo, de una formación permanente. Estamos viviendo en pleno siglo XXI. ¿En qué medida el gobierno garantiza conectividad? El gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ¿no? El acceso a la tecnología para estudiantes, para docentes, la formación, ¿no? Es una alfabetización digital que permite entender el mundo de hoy.
Bueno, ni hablar de lo que hace a la educación ambiental integral, si no vamos a vivir de pandemia en pandemia. Bueno, ¿qué pasa con la ESI? ¿Qué pasa con los problemas que las escuelas se enfrentan hoy cotidianamente? Digo, violencias que bajan desde las altas esferas de la sociedad y después, bueno, también atraviesan cotidianamente algunas de las escuelas. Sí, es un desafío hoy la educación en términos de equidad y de calidad bajo este recorte, trabajar con la comunidad, trabajar con la familia y todo lo que a ellos les sucede, que repercute en la escuela. Sí, totalmente. La escuela no está aislada de las violencias que circulan por la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es importante poder trabajar desde el lugar del diálogo, de poder encarar los conflictos y los problemas de convivencia que cotidianamente se dan en las escuelas, que también existían, digo, anteriormente, por ahí de diferente modo, y con pensar la escuela hoy, en el siglo XXI, ¿no? Porque últimamente siempre escuchamos un discurso de que en la escuela del siglo XX, estamos en el siglo XXI, no se puede ni es deseable volver al siglo XX. En el siglo XX la mayoría de los estudiantes quedaban afuera, o muchos estudiantes quedaban afuera de la escuela secundaria, la mayoría del acceso a la universidad o a la educación superior, a instituciones de formación docente, instituciones técnicas. Entonces hay cierta mirada bucólica de un pasado supuestamente ideal, que tampoco lo fue, al cual no es posible ni deseable llegar. Entonces, bueno, hay que pensar qué educación hoy, pero esto tiene que, digo, acompaña un modelo de país. Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo de país, el modelo de desarrollo? ¿Cómo pensar en, digamos, una cultura de la solidaridad, de la colaboración entre los docentes y desde la propia esfera gubernamental lo que circulan son discursos de odio, de ataque, ¿no? ¿Cuándo imaginamos un presidente decir no se odia lo suficiente a, ¿no? Y bueno, van cambiando los grupos, era la casta, hoy son los periodistas, etcétera. Realmente es muy difícil, se hace muy difícil, ¿no? Poder generar un clima de trabajo solidario, y creo que igual, en este contexto, muchos docentes cotidianamente apuestan a construir colectivamente, ¿no? Espacios de trabajo solidarios, colectivos, y donde, bueno, los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y bueno, y ahí hay mucho para trabajar y muchos problemas para superar. Sí. ¿Hoy qué les dirías a esas familias preocupadas por el futuro educativo de sus hijos en este contexto? Bueno, yo digo, no soy quien, así digo, para aconsejar, pero creo que lo importante es que todos podamos, y todas y todos, comprometernos, ¿no? Con un proyecto educativo, con la construcción de un proyecto de país, y que es importante también, bueno, valorar el trabajo de la escuela, y cuando hay problemas, acercarse a presentar esos problemas y dialogar. Digo, la forma, lo que se enseña a los estudiantes de la escuela es a resolver las cuestiones a través del diálogo, ¿no? Muchas veces vemos situaciones de violencias o familias que se acercan con cierta violencia a la escuela, y creo que, digo, esto no ayuda, ¿no?, a generar un clima de diálogo, de colaboración entre las escuelas y las familias, tan necesario como para poder, ¿no?, desarrollar una tarea que redunde en la formación, en una mejor formación para cada uno y para todos los estudiantes. Por eso se trata, ¿no?, de pensar en cada uno, cada una, y también pensar en el conjunto. Entonces me parece que es importante también que las familias puedan exigir la necesaria inversión educativa, y la inversión no es en recursos, digo, físicos, materiales, pero también es en formación, en capacitación, en que existan los equipos de apoyo necesarios, que hoy son tan necesarios, y sobre todo después de la pandemia. Bueno, hay un trabajo de UNICEF que me parece interesante recuperar, que muestra, bueno, sabemos que en Argentina, en muchos países del mundo, pero en Argentina hay una baja tasa de natalidad. Bueno, al ingresar menos estudiantes al sistema educativo, podría pensarse, planificarse cómo readecuar la oferta para garantizar mejores condiciones de trabajo, para pensar aulas menos numerosas en algunos lugares. Una cosa que sí pude observar del operativo Aprender es que obviamente las diferencias entre el nivel socioeconómico se sigue, ¿no? Es una diferencia importante. Bueno, ¿por qué las escuelas que atienden a los sectores más vulnerados, ¿no?, se encuentran muchas veces en peores condiciones, con aulas superpobladas? ¿Cómo
enfrentar los problemas que existen, problemas del ausentismo, el ausentismo de los estudiantes, el ausentismo docente, que también es un problema, la alta rotación de docentes. Y para todo eso se necesita valorar y prestigiar el rol del docente. No se puede pensar en valorizar una profesión que cotidianamente se la ataca, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Miriam. Muchas gracias por este aporte, por estas palabras, por todo esto que nosotros elegimos todos los días ser docentes. Es muy complejo cada día ser docente, decidirlo, amarlo, abrazarlo, pero sobre todo defender la escuela pública, defender la educación. Es la tarea de todos los días, es acompañar a las familias, es trabajar con los chicos, es eso lo que elegimos. Es una tarea que hoy cada día cuesta más por toda la situación del contexto. Pero bueno, nosotros formamos la escuela, hacemos la escuela todos los días, con amor. Sí, es importante poder, seguir, digamos, como sociedad reconociendo, y creo que la sociedad lo sigue reconociendo, el lugar que tiene hoy la escuela pública, que tienen las universidades nacionales, que tiene un sistema científico-tecnológico, y la labor necesaria, indispensable de las y los docentes para sostener cotidianamente las escuelas, ¿no? Digo, y cuando hablo de los docentes, hablo en sentido general, ¿no? Sí. Desde el portero que abre la escuela, los docentes, los equipos directivos, los equipos de conducción, la necesidad que existan equipos de apoyo, de orientación, porque hay problemas en la escuela que la escuela o los docentes por sí solos no pueden resolver, entonces necesitan equipos multidisciplinarios para poder trabajar, sí. Y se necesita que la formación permanente esté garantizada y buenas condiciones de trabajo para docentes y estudiantes, ¿no? Para que puedan aprender en un buen clima de trabajo. Bueno, Miriam, muchas gracias por haber estado acá en Asuntos Docentes. No, gracias a ustedes y les mando un abrazo. Abrazo. Y pasó por Asuntos Docentes Miriam Felfeber.